Departamento Administrativo de la Función Pública. Archivo General de la Nación. Circular número 004 de 2003. Asunto: Organización de las historias laborales. Dentro de los criterios técnicos establecidos por el Archivo General de la Nación, cada expediente de historia laboral debe contener como mínimo los siguientes documentos respondiendo a la forma de vinculación laboral en cada entidad: acto administrativo de nombramiento o contrato de trabajo, oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo, oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo, documentos de identificación, hoja de vida, formato único, función pública, soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten los requisitos del cargo, acta de posesión, pasado judicial, certificado de antecedentes penales, certificado de antecedentes fiscales, certificado de antecedentes disciplinarios, declaración de bienes y rentas, certificado de aptitud laboral, examen médico de ingreso, afiliaciones a régimen de salud, EPS, pensión, cesantías, caja de compensación, etc. Actos administrativos que señalen las situaciones administrativas del funcionario. Vacaciones, licencias, comisiones, ascensos, traslados, encargos, permisos, ausencias temporales, inscripción en carrera administrativa, suspensiones de contrato, pago de prestaciones, entre otros. Evaluación del desempeño. Acto administrativo de retiro o desvinculación del servidor de la entidad, donde consten las razones del mismo: supresión del cargo, insubsistencia, destitución, aceptación de renuncia al cargo, liquidación del contrato, incorporación a otra entidad, etc. El hecho de que todo expediente de historia laboral deba estar constituido mínimo por los anteriores documentos, no obsta para que las entidades, de acuerdo con su naturaleza jurídica, con sus responsabilidades particulares, puedan hacer sus propios requerimientos documentales, complementándola. De otra parte, las entidades deberán establecer controles que garanticen la transparencia de la administración de las historias laborales y la responsabilidad de los funcionarios que desarrollan actividades propias de la gestión del talento humano. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 594 de 2000, los secretarios generales o funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía pertenecientes a las entidades públicas, dentro del proceso de organización de archivos, deberán verificar que en cada expediente los documentos se encuentren ordenados atendiendo la secuencia propia de su producción, y su disposición refleje el vínculo que se establece entre el funcionario y la entidad. Los documentos de cada historia laboral estén colocados en unidades de conservación, carpetas, individuales, de manera que al revisar el expediente, el primer documento sea el que registre la fecha más antigua y el último el que refleje la más reciente. Cada expediente podrá estar contenido en varias unidades de conservación de acuerdo con el volumen de la misma. Se recomienda que cada carpeta tenga como máximo 200 folios. La foliación debe ser consecutiva de 1 a n independientemente del número de carpetas, por ejemplo, carpeta 1 de 1 a 200 folios, carpeta 2 de 201 a 400 folios, etc. Dichos documentos se registrarán en el formato de hoja de control que se anexa de acuerdo con su instructivo, lo cual evitará la pérdida o ingreso indebido de documentos. Las oficinas responsables del manejo de historias laborales elaboren el inventario único documental de los expedientes bajo su custodia. Los espacios destinados al archivo de historias laborales deben ser de acceso restringido y con las medidas de seguridad y condiciones medioambientales que garanticen la integridad y conservación física de los documentos. Aprovechando el proceso de organización archivística que vienen adelantando las entidades en cumplimiento de las recomendaciones del Archivo General de la Nación y dada la importancia legal y el carácter administrativo de los documentos que conforman las historias laborales, las entidades deberán verificar la organización de las mismas, ajustando sus manuales y reglamentos internos a las disposiciones anteriormente descritas. El Archivo General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones de asesoría técnica, inspección y vigilancia otorgadas por la ley, continuará realizando visitas a las entidades,
Para verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al manejo archivístico y en especial de las series documentales anteriormente citadas. Instructivo hoja de control historias laborales. Las entidades del Estado deben registrar el ingreso de documentos a los expedientes de historias laborales de los funcionarios, mediante la utilización del formato hoja de control. El primer procedimiento a seguir es ordenar los documentos de cada historia laboral cronológicamente de manera que el primer documento sea el que registre la fecha más antigua y el último el que registre la fecha más reciente. Realizada esta labor se procederá a foliar a partir del número 1 todo el expediente laboral, consecutivamente. En el caso de existir otra foliación, esta se anulará y quedará como válida la última realizada, la cual debe corresponder con la registrada en la hoja de control. Una vez realizado este procedimiento se procederá a diligenciar la hoja de control, así. 1. Nombre del funcionario. Debe consignarse el nombre completo del funcionario al que corresponde la historia laboral. 2. Fecha. Debe consignarse la data del documento, día mes año. Si los documentos corresponden a anexos de otro principal como el formato único de hoja de vida o de oficio remisorio, deberá tenerse en cuenta las fechas de estos últimos. 3. Tipo documental. Debe consignarse el nombre del documento así, resolución de nombramiento, certificado de estudios, afiliación a fondo de pensiones, etc. 4. Folios. Debe consignarse el número del folio o de folios que correspondan al tipo documental anotado, por ejemplo, contrato de trabajo folios 1 a 7, porque tiene 7 folios o cédula de ciudadanía folio 8. 5. Fecha de elaboración. Debe consignarse la fecha en que se diligenció el formato para cada expediente. 6. Firma del jefe de recursos humanos. El jefe de recursos humanos debe firmar cada hoja de control una vez diligenciada, bien sea por retiro del funcionario de la entidad o por haberse terminado el espacio en cada hoja que se utilice. 7. Firma del funcionario responsable del manejo de historias laborales. Debe firmar cada hoja de control una vez diligenciada, bien sea por retiro del funcionario de la entidad o por haberse terminado el espacio en cada hoja que se utilice. Esta hoja de control debe ser adherida a la parte interna de la solapa izquierda de la carpeta que contiene el expediente de historia laboral de cada funcionario y deberá actualizarse a medida que se vayan ingresando nuevos documentos.